A modo de introducción, bienvenidos. Hoy los llevaremos a un viaje a través del origen de la etnohistoria, una disciplina que ha experimentado una fascinante evolución a lo largo de los años. Comenzaremos por entender concepto y evolución abarcando mucho más que solo la historia de los pueblos indígenas. A continuación les presento a mis compañeros Angie Paola Navas, Shirley López, Humberto Gutiérrez y mi persona Angie Paola Montoya Lagares. Cedo el turno a mi compañera Angie Paola Navas, concepto y definición de etnohistoria. Buenas noches, mi nombre es Angie Navas, le vengo a hablar del concepto de la etnohistoria. Bienvenidos. La etnohistoria es sinónimo de la historia de los indígenas que hacen su aparición en los Estados Unidos en los primeros lustros de este siglo XX para designar el trabajo de los antropólogos destinado a describir y analizar la historia de los pueblos nativos. Esto no solo trata de descubrir en los documentos escritos por una sociedad y una cultura, sino por los principios y la manera de ser y de pensar de otra sociedad y otra cultura. Aquí podemos observar distintas culturas indígenas, un esfuerzo por descubrir mediante estos escritos un pensamiento diferente, pero igualdad de derechos. Originalmente la etnohistoria se conoce como la historia de los pueblos sin escritura, dicho así porque tiene su origen en todas aquellas regiones colonización, generalmente blanco-europeos occidentales. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Shirley Paola López Martínez y a continuación les estaré hablando sobre las tendencias de la etnohistoria. La etnohistoria empieza a aparecer a finales de los años 60 y durante la década de 1970 como parte de la tendencia de la nueva historia que buscaba ampliar el campo de estudio de la historia, incorporando nuevas temáticas y metodologías en los últimos años. Pues la historia ha experimentado diversas tendencias y entre esas también tenemos unas tendencias que aparecen a partir del estudio de la etnohistoria, como es la interacción entre las culturas, el análisis de las representaciones culturales que se hacían durante la etnohistoria, la atención hacia la perspectiva indígena, que fue una de las tendencias que más significativamente tuvo logros, la incorporación a teorías, el poscolonialismo y el descolonialismo. Dentro de los enfoques de la etnohistoria, tenemos que haya evolucionado desde una perspectiva tradicional, que se centró en la descripción de las culturas, sean indígenas, entre otras, realizando un enfoque más interdisciplinario que incorpora elementos de la antropología y la historia de esos grupos étnicos, de esas culturas, que a lo largo del tiempo se realizaron trabajos de campo en donde la incorporación y la descripción de las vivencias y las culturas se vio a flote. Es preciso mencionar que dentro de la etnohistoria intervinieron unas disciplinas que fueron fundamentales en la construcción de estos trabajos, como lo fueron la etnografía, la etnología, la lingüística, la arqueología y la opción didáctica. Estos fueron fundamentales ya que aportaron significativamente a la construcción de esos trabajos, como muy anteriormente mencionaba, dando frutos a lo que hoy llamamos los trabajos etnográficos, a esos trabajos que resignificaron y que dieron a conocer lo que son las culturas, sean indígenas, sean raizales, sean indígenas, sean étnicas y entre otras. Muchas gracias, espero que haya dejado claro lo que son las tendencias y que contribuyó en las diferentes disciplinas y el enfoque de la etnohistoria. Bendiciones. Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Humberto Gutiérrez Suárez. Soy estudiante de licenciatura en Educación y esta vez le voy a hablar un poco sobre los aportes de la etnohistoria. Y entre los aportes más importantes que ha realizado la etnohistoria tenemos
contribución de la investigación de la etnociencia a la unidad teórica de las ciencias sociales. Importancia de la etnohistoria para el conocimiento real de la historia americana y del pasado de grandes mayorías y minorías étnicas postergadas y dominadas por otras. Utilidad de la información etnohistórica como forma de contrastar los datos en inferencia del material arqueológico y viceversa. Aporte fundamental de la etnohistoria para determinar la línea base de las sociedades indígenas americanas. Contribución práctica de la etnohistoria al estudio de diagnósticos socioculturales regionales y a la realización de los modelos socioeconómicos más propios. Necesidad del trabajo interdisciplinario en archivos paleógrafos, historiadores, antropólogos y arqueólogos, y el de una estrategia más adecuada al material de estudio. Alfredo Jiménez, antropólogo del archivo e historiador de la cultura, aporta la línea base como la situación global en que se encontraban los pueblos indígenas de América, poco antes del contacto con Occidente, para explicar el proceso de contacto y cambio cultural. Muchas gracias. A modo de conclusión, la etnohistoria es especialmente importante para dar portavoz a poblaciones que históricamente han sido marginadas o ignoradas en los relatos históricos convencionales, contribuyendo así a una visión más inclusiva y equitativa de la historia. También permite analizar los cambios y las continuidades en la cultura y la sociedad a lo largo del tiempo, lo que enriquece nuestra comprensión de la evolución de las comunidades humanas. En última instancia, la etnohistoria es una herramienta muy poderosa para la preservación de la memoria cultural y la comprensión de la diversidad de la misma a lo largo de la historia. Esta es una disciplina apasionante que sigue evolucionando y expandiendo nuestros horizontes en el estudio de la historia y la cultura. Gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de la presentación.